Buenos días. Vamos a hablar sobre el tema 1 de su cuadernillo 4. La importancia de los ácidos y bases en la vida cotidiana. Bueno, ya les subí a plataforma algunas prácticas, son 3 sobre este cuadernillo. Vamos a ver la importancia que tienen los ácidos y las bases y cómo los consumimos. Y vamos a hacer algunos cálculos. Las sustancias que tienen una base están formados principalmente por el ion oxidrilo, que es la unión de un átomo de oxígeno, hidrógeno con otros elementos. ¿Sí? Eso se le llama base. Mientras que los ácidos tienen una parte que es ácida, que la lleva a cabo, la forma los hidrógenos. Eso es lo que le da el carácter de ácido o de básico. Y el pH, la escala de pH, corre desde 0 a 6 para ácidos, 7 es neutro y de 8 a 14 es básico. Algunos ejemplos los vieron en sus prácticas que les subí la semana pasada y ahí les doy los ejemplos físicos de cuáles son ácidos y cuáles son bases. Enseguida vamos a contestar el siguiente estructura para comparar los ácidos y las bases. El nombre correcto para identificar un ácido o una base en química es sustancias donadoras de protones y sustancias donadoras de iones hidróxido. Entonces, de acuerdo al modelo de Arrhenius, que es el que estableció la acidez y la basicidad, se obtienen las siguientes características. Las propiedades de los ácidos por lo regular te dan un sabor agrio y son muy buenos conductores de la electricidad. Sin embargo, las bases suelen tener un sabor amargo y resbalosas al tacto. Un ejemplo son como el limpiador de estufas o los jabones. Para el caso de las bases, ¿qué propiedades tienen cada uno de ellos? Los ácidos tienden a formar carbonatos y producen bases de sales. Y su pH es, como les comenté, menor a 7. Mientras que las bases su pH es mayor a 7 y no reaccionan ni con los carbonatos ni con los metales, ni con algunos metales. Entonces, ¿cómo se identifican? Bueno, algunos de los identificadores que utilizamos en las prácticas fueron papel tornasol, que fueron unas tiras que vimos, el papel indicador de pH, o algunos indicadores de manera natural como son el indicador de col morada, el indicador de hojas de bugambilia, podemos utilizar también jamaica. Entonces son los más comunes y los que están más a nuestro alcance. De acuerdo a esto, vamos a resolver el siguiente acertijo. Entonces, ya que resolvimos el acertijo, donde vamos a involucrar los conceptos principales de acidez y basicidad, vamos a ir a la siguiente. ¿Quiénes son los donadores de los protones? Bueno, pues son los ácidos. ¿Qué significa protones? Que son iones con carga positiva y son los que te dan la acidez. ¿Quiénes son los donadores de iones hidroxilos? Son las bases y es una radical formada por un oxígeno y un hidrógeno con carga negativa. Enseguida vamos a contestar la tabla y esta es una tabla como la que ya habíamos visto en la práctica con varios indicadores químicos. Entonces hay algunos que se llaman amarillo de alizarina, que se utilizan específicamente para algunas aplicaciones. Tenemos otro indicador de clorofenol también, que son más específicos, o el violeta de metilo. Entonces son diversas formas de medir el pH, ya depende de las aplicaciones. Continuamos. ¿Cómo se clasifican? Bueno, vamos a, dentro de las sustancias, vamos a identificar algunos ácidos y bases. Por ejemplo, el agua de mar es considerada como una base. ¿Por qué? Por la cantidad de sales que tiene disueltas. El indicador que mejor nos da el grado de pH que tiene el agua de mar es el azul de bromotimol. Ahí van a ver una lista. Por ejemplo, el té es ácido y el indicador que nos da es el azul de bromotimol y el color que nos arroja es amarillo.
jugo de naranja, igual. El indicador más comúnmente usado o también llamado indicador universal es el azul de bromotimol. Continuamos. ¿Cuál de los siguientes indicadores es el ideal para el carácter ácido? Bueno, el papel que utilizamos, que nosotros le llamamos papel tornasol o papel tornasol rojo o papel tornasol azul, se hace a base de estos indicadores. El papel tornasol rojo está hecho en una solución de rojo Congo y el papel indicador azul está hecho en una solución de azul de bromotimol, por eso es que vemos los cambios de color. De hecho, nosotros podemos hacer papel indicador con los indicadores naturales que tenemos. Con esto nos vamos a lo siguiente. La práctica es la práctica, tienen práctica 1, 2 y 3 del cuadernillo. Las pueden ir haciendo y adelantando y me las ponen por favor en la actividad que está asignada en Classroom. Ok, dentro de esta lista de sustancias van a identificar cuál es ácido y cuál es base. La columna donde tienen hidrógenos, obviamente por la cantidad del ion de protones, que son los hidrógenos, todos son ácidos, y del otro lado vemos KOH, son hidróxidos de potasio, que significa que son bases. Continuamos. Ya aplicando los conocimientos vamos a empezar a utilizarlos en la descripción de ecuaciones. Ustedes ya saben nomenclatura y si no la recuerdan exactamente tienen su ruleta de aniones y cationes con los que pueden empezar a formar los elementos. Van a empezar a ir formando el enunciado y después lo van a pasar a letra matemática. Ya lo hemos hecho en clase. Continuamos. Con base a esto van a contestar todas estas preguntas. También viene esta información en su libro. Por favor lean, subrayen, hagan las actividades que están asignadas en School Inbox y me las envían a la actividad correspondiente en claro. Algunas importancia de esto, vamos a contestar el crucigrama. Aquí está. Y sería todo de nuestro tema 1, cuadernillo 4, bloque 4. Muchas gracias. Nos vemos pronto.